Buenas tardes. ¿Comieron bien? ¿Comieron demasiado? Si comieron demasiado se me van a dormir. Bueno, esta tarde continuamos nuestro estudio de esta mañana y también que hemos estado trazando desde el miércoles en la noche. Vamos a empezar con un repaso de lo que estudiamos en la iglesia Amigos de Jesús hace unas 2 o 3 semanas. Yo sé que probablemente hay personas aquí esta tarde que no pudieron asistir esta mañana, tenían responsabilidades en sus iglesias y cumplieron con esas responsabilidades. Así que vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos brevemente en la introducción del tema de esta mañana. Pero antes queremos pedir la bendición del Señor. Yo sé que hemos orado ya, pero siempre me gusta orar antes de abrir la palabra. Así que vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por las abundantes bendiciones que tú has derramado sobre tu pueblo. Gracias por la verdad para este tiempo que nos has impartido. Pedimos que al estudiar un capítulo más de esa palabra que tú has dado esta tarde, tu Santo Espíritu esté en este lugar para mantenernos despiertos, para abrir nuestro entendimiento y para capacitarnos para compartir con otros que están buscando la verdad, el mensaje para este tiempo. Acompáñanos pues, reclamamos la promesa de la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo y te pedimos esto en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Vamos a repasar el plan original de Dios. Estamos hablando del plan que se revela en Génesis, el capítulo 1. Ese es el ideal de Dios. Dios quiere que regresemos a ese plan A. Dios no quiere que adoptemos un plan B. Dios quiere que regresemos hasta donde sea posible en un mundo de pecado al plan original que Él estableció. El primer punto es que Dios creó la vida y por lo tanto la vida le pertenece a Él. Hoy en día se habla mucho en cuanto al aborto, por ejemplo. Muchos en los Estados Unidos están a favor de abortos casi hasta el momento del nacimiento del bebé. Y las mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión. No es su cuerpo. Su decisión sí, porque Dios da libre albedrío, pero no es su cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es de Dios, es del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, no sois vuestros. ¿Ha cambiado el hombre este aspecto de la creación, el respeto por la vida? Ustedes saben que sí, no solamente por el asunto del aborto, sino por los crímenes, los asesinatos que hoy imperan en el mundo. Un cambio radical del plan de Dios original para la raza humana, salvaguardar la vida. El segundo punto que repasamos ahora es que Dios colocó a Adán y Eva en un ambiente rural. Colocó a Adán y Eva en un jardín, en un ambiente campestre, a donde pudieran disfrutar de paz y tranquilidad, respirar aire puro, beber agua fresca y producir lo que iban a comer. Nunca fue el plan de Dios que la gente se aglomerara en ciudades. Es el plan de Dios que vivamos en el campo. Y yo sé que muchos critican eso, pero el espíritu de profecía desde un comienzo, desde los años
1870, 1880, ya la hermana White estaba animando a los miembros de la iglesia que consiguieran lugares campestres a donde pudieran alejarse de los vicios y de la maldad de las ciudades. En tercer lugar, Dios estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, porque tenían que procrear. Ahora algunos dicen, bueno, pero ¿qué tal si alguien es infértil? Pues esa es la excepción a la regla, pero no justifica el matrimonio homosexual. El plan de Dios era que un hombre y una mujer se casaran y que se multiplicaran y fructificaran y llenaran la tierra. Ese es el plan original de Dios. Yo pregunto, ¿los seres humanos han cambiado eso? Ustedes saben que sí. Dios creó ¿cuántos géneros? 2, varón y hembra. Pero hoy en día está de moda pensar que un varón en realidad es mujer y que una mujer es varón. La idea de los transexuales. ¿Es cambiar eso el plan de Dios? ¿Sería cambiar el plan de Dios decir que un hombre cuando nace, bueno, tiene toda la fisiología de un hombre, pero en realidad es mujer y la mujer es un hombre? ¿Sería eso cambiar el plan de Dios? Ustedes saben que sí. Además de eso, colocó al hombre como el líder o la cabeza. A algunos no les gusta la palabra cabeza. Yo no sé por qué. La cabeza no es mala. La cabeza es buena. ¿Sí o no? La cabeza está para el bien del cuerpo. Dirige las funciones del cuerpo. No tiene nada de malo. Dios colocó al hombre como la cabeza en el hogar y como la cabeza en la iglesia. La Biblia es clara en cuanto a eso. Yo pertenecía al comité sobre la ordenación de la mujer, un comité que formó la conferencia general antes de San Antonio, de la conferencia plenaria en San Antonio. Eran como 100 y algo de personas de todos los lugares del mundo. Y tuve que escribir muchos artículos en preparación para eso. Y quedo admirado de cuánta evidencia bíblica hay para la idea de que el hombre, el varón, debe ser la cabeza en el hogar y debe ser también la cabeza en la iglesia. Luego tenemos otro punto que Dios estableció al comienzo y es que ha sido cambiado también por los seres humanos. La dieta original que Dios estableció. Yo pregunto, ¿es esa la mejor dieta? ¿La dieta que estableció es la mejor? Claro. Y me voy a meter en agua caliente. No incluye pollo campero. Veo que hay muchos salvadoreños acá. Era comer las cosas como las creó Dios originalmente. Frutas, vegetales después del pecado, pero nueces que promueven la salud del ser humano. Dios estableció esa dieta. ¿Ha cambiado el hombre ese plan de Dios? ¿Ha tratado de cambiar el plan? Ustedes saben que sí. Y luego Dios estableció el sábado como el día de reposo. ¿Han cambiado los seres humanos eso? Lo único que tienen que hacer es salir a donde está la feria. Me quedo maravillado. Montones de carros, de gente divirtiéndose allá en la rueda de París. No sé si le dicen así, the Ferris wheel. Los espectáculos, la comida, etcétera. Completamente violando la santidad del sábado, porque para la mayoría de ellos el domingo es el día de reposo. Han cambiado el plan de Dios en todos sus aspectos. El plan original de Dios ha sido cambiado por el ser humano.
¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Quiere que volvamos al plan original, sí o no? Dios quiere que regresemos al plan del huerto del Edén. Ahora, se entiende que estamos en un mundo pecaminoso. Pero en un mundo pecaminoso no podemos decir, bueno, como estamos en un mundo pecaminoso, está bien que un hombre se case con un hombre. O que hay 100 géneros, como algunos dicen. No, hay que volver al plan original de Dios. Ahora, lo que ha hecho Satanás es minar la confianza en el relato bíblico de la creación y poniendo en su lugar la teoría de la macroevolución. Hay dos cosmovisiones en el mundo que están compitiendo hoy. La creación como se halla registrada en Génesis, literalmente, y la idea de que todo ha llegado a existir a través de millones de años, no por la mano de un creador, sino por un proceso de selección natural que se conoce también como la supervivencia del más fuerte, del más apto. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes, porque si todo ha llegado a existir a través de millones de años, ¿qué hacemos con el relato de Génesis 1? Si las cosas no llegaron a existir porque Dios las creó, como dice en Génesis 1, en 7 días, reposando el séptimo día, entonces yo pregunto, ¿qué sucede con el plan original de Dios? Si no hubo creación, si no evolución, se destruye todo el plan de Dios. Porque el plan de Dios depende de creer que la creación fue literal exactamente como lo dice el libro de Génesis. Algunos eruditos inclusive han procurado acomodar la Biblia a la evolución. Y hablan de la evolución teísta o de la creación progresiva. Dicen igual, el relato de Génesis, eso no sucedió exactamente como está. Eso es un relato simbólico. En realidad, sí Dios comenzó el proceso de la vida, sí Dios intervino en ciertos puntos, pero el proceso duró millones y millones de años. Muchos teólogos liberales están diciendo esto hoy en día. Tratan de acomodar la Biblia a la tal llamada ciencia. Quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía en el libro La Educación, página 115. La Educación 115, donde la hermana White describe el intento que hacen muchos de acomodar el relato bíblico para que el relato bíblico cuadre con la ciencia tal llamada. Dice ella, sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos que se observan en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Está diciendo algunas deducciones erróneas de los fenómenos que uno observa en la naturaleza supuestamente demuestra que hay una contradicción o un conflicto entre la ciencia y la Biblia. Sigue la cita. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía, es decir, para restaurar la armonía entre la ciencia y la Biblia, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos. Y ahora escuchen la parte clave.
Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, ¿qué se está haciendo? Haciendo que la ciencia se conforme con la Biblia o la Biblia con la ciencia. La Biblia con la ciencia. Así que sigue diciendo, se pretende que requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos, y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido largos e indefinidos periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Y luego dice esto: semejante conclusión es completamente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Hay armonía entre el relato bíblico de la creación y la verdadera ciencia que se discierne en la naturaleza. No hay contradicción. No hay que acomodar la Biblia para que cuadre con la ciencia tal llamada. Las dos están en armonía una con la otra cuando se entienden correctamente, cuando no se interpretan mal ni la Biblia ni la naturaleza. Así que el plan de Satanás es minar la confianza en la palabra de Dios, en el relato de la creación, entre otras cosas. Ahora repasemos lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana, porque está relacionado con esto. Vamos a ver el proceso de lo que estudiamos. Dios les da a los seres humanos la luz de su palabra y en la naturaleza. Yo pregunto, ¿Dios se ha revelado claramente a los seres humanos según lo que estudiamos esta mañana? Sí. ¿Tienen alguna excusa? No, porque Dios se ha revelado. Su poder y su deidad se revelan en sus obras de creación. Dios ha dado abundante luz de que Él es poderoso y Él es creador. Pero nos dimos cuenta que los seres humanos, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, rechazan al creador. A pesar de tener toda la luz, rechazan al creador y no le dan gloria, no le dan gracias, y por lo tanto caen en la idolatría. Adoran al hombre antes de adorar a Dios. Cambian la verdad a la mentira. ¿Y qué pasa con sus corazones? Sus corazones se entenebrecen, se llenan de oscuridad. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando se oscurecen sus corazones? ¿Qué empiezan a hacer? Toda la lista de maldades que menciona Romanos el capítulo 1. Y por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios dice, ¿tú quieres vivir así? ¿Tú quieres negarme? ¿No quieres darme gracias? ¿No quieres darme la gloria que me merezco? ¿Quieres más bien adorar al hombre que a Dios? Te entrego. Lo hice 3 veces. Te entrego a lo que tú quieres. No voy a obligar que me sigas. Tienes luz, tú escoges si sigues la luz o no. Dios los entrega. Y cuando los entrega, ¿qué hacen? ¿Vieron la lista de pecados que están en Romanos 1? Muchos de ellos pecados morales, pecados sexuales, pero no todos. Un largo catálogo de pecados que vienen como resultado de rechazar al Creador, no darle gloria, no darle gracias, rechazar su luz. El resultado son todos los pecados. E ignoran que Dios los va a ¿qué? A juzgar por todas esas cosas.
Y no solamente a los que practican esas cosas, sino a los que simpatizan con los que las practican. ¿Serio esto, sí o no? Así que eso fue lo que estudiamos en nuestro tema de esta mañana. ¿Ustedes conocen ese versículo del Salmo 119, 105? ¿Lo pueden repetir de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es ¿qué cosa? Luz. Yo pregunto, ¿hay diferencia entre la luz de la Biblia y los corazones entenebrecidos? ¿Por qué se oscurecen o se entenebrecen los corazones? Porque no tienen ¿qué? Luz. Que significa que han rechazado ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, Satanás ha usado en la historia dos métodos para ocultar la luz de la Biblia, para que los corazones se entenebrezcan. El primer método lo usó en el pasado. A través del papado, ocultó la Biblia, prohibiéndola y manteniéndola en un idioma que la gente no entendía. Fíjense esta cita. Conflicto de los Siglos, página 49. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita mantenerlos en ignorancia de las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero lugar. Por lo tanto, es necesario ocultar y suprimir sus verdades sagradas. Es decir, para exaltar al hombre y echar a un lado a Dios, se necesita suprimir ¿qué? La luz de las Escrituras. Sigue diciendo, esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. ¿Cuál fue el primer método de Satanás? Prohibir la Biblia, que la gente no la tuviera, mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. En el Conflicto de los Siglos 272, la hermana White escribió, con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido bajo llave en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. ¿Cuál fue el primer método de Satanás para que la gente tuviera corazones entenebrecidos? Prohibir la lectura de la Biblia y mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. Por ejemplo, en el decreto del Concilio de Toulouse, en el año 1229, la Iglesia romana le dijo esto a la gente: también prohibimos que se les permita a los laicos poseer los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Oficial, es una declaración oficial de la Iglesia romana. También prohibimos que se les permita a los laicos poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero por sobre todo prohibimos estrictamente que tengan una traducción de estos libros. Interesante. Prohibir la Biblia y mantenerla en un idioma que la gente no podía entender. En el Concilio de Tarragona,
1234 de la era cristiana, la Iglesia romana decretó lo siguiente: nadie puede tener en su poder los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en idioma romántico, que es el idioma de Europa. Sigue diciendo, y si alguien las tiene, está obligado a entregárselos al obispo local dentro de un periodo de 8 días después de la promulgación de este decreto para ser quemados. Son decretos oficiales de la Iglesia romana. Durante el tiempo del periodo de dominio papal, la gente no tenía acceso a la luz de la Biblia y por lo tanto andó en tinieblas. Llegaron a creer que lo que enseñaba la iglesia, escuchen, esto es importante, que lo que enseñaba la iglesia es lo que enseña la Biblia. Muy importante ese punto. Concluyeron, bueno, como la iglesia, los eruditos de la iglesia tienen la Biblia y ellos interpretan la Biblia de esta manera, pues eso debe ser lo que la Biblia enseña. Un punto muy importante para lo que vamos a estudiar a continuación. Imagínense los valdenses que vivían en el Piamonte, en el norte de Italia. Escribían versículos de la Biblia en pedazos de papel, y como eran comerciantes, cuando viajaban sacaban los papelitos con el versículo y se los daban a la gente con quien estaban negociando. Así era el control que tenía la iglesia de la Sagrada Escritura, de la luz, y por eso la gente andaba en tinieblas. Por eso Europa se corrompió, porque la gente creía que lo que enseñaba la iglesia es lo que enseña la Biblia, porque la iglesia era la única que podía leer e interpretar la Biblia. Así que el primer método de Satanás es prohibir el acceso a la Biblia. Pero ahora escuchen, ¿cómo procura Satanás minar la confianza en la Biblia hoy en día? Hermanos y hermanas, vivimos en una época supuestamente educada y sofisticada. Satanás ya no puede prohibir acceso a la Biblia y por lo tanto procura convencer al mundo que la Biblia es un libro arcaico, pasado de moda y por lo tanto irrelevante e indigno de confianza en un mundo desarrollado. Lo que hizo prohibiendo la Biblia, ahora lo logra minando la confianza en lo que dice la Biblia. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 544, Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Ese es el segundo método de Satanás. Sí, no puedo prohibir que la gente tenga Biblias en su idioma, porque hay millones de Biblias en muchos diferentes idiomas. Así que Satanás dice, ya no la puedo prohibir, no la puedo mantener en un idioma que la gente no entiende, pero ahora lo que voy a hacer es minar la fe de la gente en la confiabilidad de la Biblia. Les voy a mostrar que no se puede confiar en la Biblia porque es un libro, como dice aquí, para la infancia de la raza, cuando la gente no era educada, cuando la gente era ignorante, que es una ficción y que es anticuado. ¿Ha tenido mucho éxito con el segundo método? No. Tal vez aún más éxito que lo que tuvo cuando prohibió la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Apagar la luz de la Biblia. Porque él sabe que la Biblia es lámpara a los pies y lumbrera al camino. Y hoy en día, aún teniendo
montones de Biblias, el mundo sigue de mal en peor. Porque la gente ya no cree que la Biblia es confiable. Porque la macroevolución se ha adoptado como la teoría de los orígenes. Ahora escuchen bien. Ahora vamos a hablar de Roma a Egipto a Sodoma. Ese es el título de la próxima sección. De Roma a Egipto a Sodoma. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Ya que la Biblia no se puede prohibir y Satanás lleva a cuestionar su autoridad y su relevancia, al final, ¿qué produce eso? Al final eso produce anarquía, como se vio en la Revolución Francesa. Escuchen bien, durante 1260 años de supremacía papal en Europa, los dos testigos o candeleros, ¿qué es lo que da un candelero? Luz. ¿La Biblia da testimonio de Jesús? Los dos testigos de Apocalipsis 11 son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura, que dan testimonio de Jesús. Jesús dijo, estas son las que dan testimonio de mí. Y Juan dice que el Nuevo Testamento fue escrito para dar testimonio de Jesús. ¿Por qué dos testigos? Porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos dan luz. Por eso la espada tiene dos filos. Son dos candeleros, dos testigos, una espada de dos filos. Así que durante los 1260 años de supremacía papal, los dos testigos o los candeleros, escuchen bien, hicieron su obra en silicio. En un momento vamos a leer el versículo. ¿Qué es el silicio? Es una tela profundamente negra. ¿De qué color es la oscuridad? Negra. Los dos testigos hicieron su obra en silicio, es decir, en las penumbras. La luz de los dos testigos titiló. El silicio es una tela de color negro, oscuro. Y durante este periodo se conoce como las edades oscuras. The Dark Ages. ¿Por qué se le conoce como las edades oscuras? Porque la luz de los testigos, la luz de la Biblia, titiló. No brilló en toda su gloria. Satanás no pudo completamente extinguir la luz, porque grupos como los valdenses, etcétera, pudieron compartirla, pero la Biblia testificó de luto. La iglesia apóstata la prohibió y la mantuvo en una lengua que la gente no podía leer. Por eso la gente andaba en tinieblas. La luz no se extinguió completamente, pero su luz fue opaca y titilante. Ahora escuchen. Hacia el final de las edades oscuras, del periodo de dominio papal, de los 1260 años, se levantó un poder del abismo que extinguió totalmente la luz de los dos testigos. La pequeña luz titilante de los dos testigos fue apagada también. Y mató a los dos testigos, ese poder que se levantó del abismo. Vamos a Apocalipsis 11:7 para que ustedes vean la descripción. Dice, cuando hayan acabado su testimonio,
Cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, dicho sea de paso, cuando dice, cuando hayan acabado, significa cuando estaban a punto de terminar su testimonio. Cerca del año 1798. La Revolución Francesa fue desde 1793 hasta 1797. Y en 1798 el Papa fue llevado cautivo. El cautiverio del Papa fue el resultado de la Revolución Francesa. Pero los dos testigos fueron muertos, su luz fue extinguida poco antes de que el papado fuera llevado castigo. Y dice, pero pastor, ahí dice cuando hayan acabado su testimonio. Pero el idioma, la palabra en el griego significa a punto de terminar. Por ejemplo, la misma palabra se usa en Juan 17:4, donde Jesús está orando a su Padre y le dice, he acabado tu obra, pero todavía no lo habían crucificado. Estaba por acabar la obra, pero dice, he acabado tu obra. Se usa también para el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel. Esto es 2 Timoteo 4:7, donde el apóstol Pablo dice, he terminado la carrera. Pues estaba en la cárcel, todavía no lo habían decapitado. Es decir, esto no iba a suceder cuando terminaran los 1260 años, sino cuando estaban a punto de terminar. ¿Y saben lo que es interesante? La hermana White dice que eso sucedió cuando estaban a punto de terminar, en la Revolución Francesa.